Muy buenas tardes, alumnos, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a iniciar la unidad 1 de nuestro libro de estadística. Y vamos a iniciar esta unidad que se denomina estadísticas en el día a día. Bien, estas son las capacidades que pueden ver aquí que nosotros vamos a estar desarrollando en esta unidad. Y vamos a iniciar con el tema 1, que se denomina componentes de una investigación estadística, población, muestra, individuo, variable y tipos de variable. En la página 9 inicia nuestro tema 1, componentes de una unidad, de una investigación estadística, población, muestra, individuo, variable y tipos de variable. Anteriormente, en grados anteriores, seguramente ustedes ya desarrollaron algo de estadística, gráficos estadísticos, tablas de frecuencia. Cotidianamente se realizan investigaciones estadísticas para obtener informaciones en diferentes ámbitos, como, por ejemplo, preferencias sobre prendas de vestir, productos alimenticios, marcas deportivas, etc. Opinión sobre la labor de los políticos, sobre la actuación de una selección de fútbol, sobre las mejoras realizadas por el gobierno, etc. Estas preguntas van a ir respondiendo ustedes para iniciar el trabajo. ¿Han contestado alguna vez una encuesta? ¿Sí o no? Si es que han contestado una encuesta en caso afirmativo, ¿sobre qué fue la encuesta que contestaron? ¿Y para qué se utiliza una encuesta? ¿Para qué creen ustedes que se utiliza una encuesta? Luego tenemos los componentes, esto lo vamos a hacer. Los componentes de una investigación estadística y vamos a definir cada uno de ellos. Investigación estadística es una investigación, es una actividad orientada a la obtención e interpretación de datos con el fin de obtener conclusiones para la toma de decisiones. Es una actividad orientada a la obtención e interpretación de datos con el fin de obtener conclusiones para la toma de decisiones. Una investigación estadística se realiza sobre un conjunto de individuos llamado población. Población, vamos a definir, es el conjunto de personas u objetos estudiados acerca de los cuales deseamos sacar las conclusiones. Por ejemplo, personas que visitaron una expoferia durante la semana que se desarrolló. A veces la población es demasiado numerosa, es muy grande para realizar sobre ella una investigación estadística. Entonces solo se recolecta información sobre una parte de la población llamada muestra. La población es el conjunto total de datos que queremos estudiar. Y la muestra es una porción o parte representativa de la población que se selecciona para su estudio. Por ejemplo, 100 personas que visitaron la expoferia respondieron en la encuesta, 1000. Vamos a suponer que nuestra población es todas las personas que visitaron la expoferia. Pero la muestra fueron 1000 personas, porque a 1000 nosotros le encuestamos. Individuo, cada uno de los elementos de la población o de la muestra. Pueden ser personas, medidas, casos, hechos o elementos de otro tipo. En nuestro ejemplo, el propósito de una investigación estadística es estudiar alguna característica de la población. Esa característica es la variable. El individuo va a ser cada elemento de la población. En el caso de la encuesta, de las personas que visitaron la expoferia, va a ser cada persona que visitó la expoferia. O son las personas de la expoferia. Y la variable es lo que se quiere medir dentro de la encuesta o dentro de la investigación. La variable característica que se estudia en los individuos de una población. En nuestro ejemplo, la variable es la preferencia por un stand de la expoferia. A este tipo de variable llamamos cualitativa, porque las variables se clasifican en cualitativa o cuantitativa. Una variable es cualitativa cuando expresa una cualidad o atributo, y sus datos se expresan mediante palabras o símbolos. Eso es lo que tienen que saber para identificar. Las variables cualitativas se expresan con palabras, no con números. Y las variables cuantitativas se expresan con números. Bien, esa es la diferencia entre ambas. A su vez, las variables cuantitativas pueden ser discretas, resultan de la operación de contar, están expresadas por los números enteros naturales. Por ejemplo, número de hijos en una familia, cantidad de estudiantes matriculados en una institución, número de pacientes internados en un hospital, etc. Es decir, se expresa 1, 2, 3, no con decimales. Las variables discretas
no se pueden expresar con decimales, ¿sí? En cambio, las variables continuas se obtienen por mediciones o comparaciones con la unidad y un patrón de medida. Y pueden ser expresadas en cualquier número real, o sea que sí se puede expresar con decimales. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Cómo ustedes van a identificar una variable cuantitativa de una cualitativa? La cuantitativa se expresa con letras o palabras, la cualitativa. Y la cuantitativa se expresa con números. A su vez, la cuantitativa puede ser discreta y continua. ¿Y cómo van a identificar? Las variables discretas no se expresan con decimales y las variables continuas sí se expresan con decimales. Bien, y ahora para cerrar, aquí tienen la actividad. Para conocer la preferencia musical de los estudiantes de la educación media de un colegio que cuenta con 1000 estudiantes en ese nivel y distribuidos en los 3 turnos, se elaboró una encuesta y se aplicó a 100 estudiantes. Se organizaron los datos obtenidos en una tabla. Se construyó un gráfico de barras verticales para presentar la información de la tabla y se formularon conclusiones que fueron presentadas posteriormente a toda la comunidad educativa. Defino los componentes de la investigación estadística realizada. ¿Cuál va a ser la variable de estudio acá? ¿Qué se está estudiando? Preferencia musical de los estudiantes. Eso es lo que se quiere saber. Entonces, esa va a ser la variable. ¿Qué tipo de variable es? Es cuantitativa, porque uno va a responder rock, qué sé yo, pop, música romántica, jazz. Entonces, es una variable cualitativa. ¿Cuál es la población? Los 1000 estudiantes del colegio. ¿Y cuál es la muestra? Los 100 estudiantes que fueron entrevistados. Individuos de la muestra, los estudiantes. ¿Qué método se utilizó para obtener los datos deseados? Se utilizó una encuesta. Ese es el método acá. Dice, se elaboró una encuesta y se aplicó a los estudiantes. Una encuesta se utilizó. Ese es el método. Y luego dice resumen 6 pasos la investigación estadística realizada. Y acá tenemos el primer paso es la población. Segundo paso, extraer las muestras. Tercer paso, identificar los individuos de la muestra. Cuarto paso, ver qué tipo de variable es. Perdón, la variable en estudio, el tipo de variable. Y el sexto paso es presentar los datos. Bien, y acá van a clasificar las variables según sean cualitativas o cuantitativas, discretas o continuas. Por ejemplo, número de hermanos es una variable cuantitativa discreta, porque se expresa 1, 2, 3, 4 hermanos. No decimos 1,1, 1,2. Preferencia deportiva van a escribir acá. Eso van a hacer. Acá, 3. Leo e identifico los componentes de una investigación estadística. Escribo sus nombres en él. ¿Sí? Una empresa de comida rápida quiere abrir un local en la ciudad de Concepción y para ello encargó a profesionales una investigación estadística. El objeto es conocer los gustos alimenticios de los habitantes de la ciudad de Concepción. El método que será utilizado es la encuesta y está previsto que sea respondida por 7.700 personas. Gustos alimenticios. Esa va a ser nuestra variable. Habitantes. Esa va a ser nuestra población. 7.700, esa es nuestra muestra. Van a escribir muestra acá. Y cada una de las personas, esos son los individuos. Eso es lo que hay que escribir acá. 4. Tenemos hasta 6 tenemos. En el 4 dice que tienen que, en el Club de España hay 4 futbolistas de América del Sur. A continuación presentamos algunos datos sobre ellos. Ven, le presenta. ¿Sí? Clasifico las variables, dice, cualitativas, discretas y continuas. ¿Sí? La nacionalidad, esa va a ser cualitativa. ¿Sí? La edad, esa es discreta, una cuantitativa discreta. El peso, cuantitativa continua. La estatura, también cuantitativa continua. Y la sociabilidad es cualitativa. Eso es lo que van a escribir acá. Acá van a escribir nacionalidad, esto van a clasificar, esto de arriba. En el 5, en cada uno de los siguientes problemas ejemplifico los datos que se estimarían como población y como muestra. Acá ustedes tienen que saber cuál es la población y cuál es la muestra.
Opinión de 500 lectores de cierto periódico hacia un artículo económico. La población es todos los lectores del periódico y la muestra los 500 lectores de cierto periódico. Así tienen que escribir. Bien. Y en el número 6, ¿qué tipo de variables son estudiadas en los casos presentados? Entonces, en el número 5, opinión de 500 lectores. La opinión es una variable cualitativa. Los miembros de la comisión vecinal han realizado un sondeo sobre la gestión de trabajo de dicha comisión y la gestión de trabajo, la variable también es cualitativa. Los dos son cualitativas. ¿Cómo podríamos categorizar dichas variables? Opinión hacia un artículo económico. Categorizar quiere decir, por ejemplo, opinión hacia un artículo bueno, muy bueno, excelente, pésimo, óptimo, aceptable, eso, así como qué opciones le van a dar ustedes a las personas para que respondan. Opinión sobre la gestión del trabajo vecinal. Bueno, pésimo, aceptable, óptimo, así. ¿Entienden? Las opciones. No hace falta que llenen todo. Con que llenen uno, ya está bien ya. ¿Sí? Con eso terminamos la unidad, el tema 1 de la unidad número 1.